Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a exponer sobre la igualdad de género. Los integrantes del grupo son Dayana Bazán Yayi, Ángel Loaiza Manrique, José Hidrogo Villa Orduña y quien les habla Fiorella Araujo Guzmán. Empezamos por la definición. ¿Qué entendemos por igualdad de género? Según la UNESCO, igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres y niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. Lo que tratar es la igualdad de género en el Perú. El documento de la Política Pública de Igualdad de Género menciona que en el Perú la discriminación a las mujeres es estructural y cruza todas las etapas de su vida. Está arraigada en la sociedad privilegiando lo masculino sobre lo femenino, lo que causa desigualdad y refuerza la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Pero ¿cómo esto afecta directamente a las mujeres con la discriminación estructural? La discriminación vulnera el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia de género hacia las mujeres se manifiesta en distintas formas, como son el acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso político, violencia física, psicológica o sexual, a lo que añadimos también la trata de personas y feminicidio. También vulnera lo que es los derechos económicos y sociales, que se evidencia en la desigualdad educativa, desigualdad económica, a lo que también esto abarca lo que es laboral y productiva en el acceso, control y uso de tecnologías de la información y comunicación. También, como hemos podido ver durante el pasar de los años, en la historia también se ha visto que estaba restringido lo que es el acceso y participación en espacios de toma de decisiones, como son las elecciones presidenciales, elecciones del Congreso, elecciones regionales y locales, también a cargo de decisión del sector público y privado. Bueno, mi nombre es José Hidrogo. Me toca exponer la parte de objetivos de la igualdad de género. En primer lugar, voy a comenzar diciendo que es necesario indicar que se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Esto se trata de una manifestación del ejercicio de poder de una persona sobre otra basada en su condición de género. Las estadísticas de violencia contra la mujer permiten conocer la relevancia de este problema y la necesidad de mejorar las políticas sociales de promoción y protección de la mujer. Según el INI, mm, se informó que en nuestro país el 63,2% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia familiar alguna vez en su vida por parte de su esposo o compañero. Según los resultados de la encuesta demográfica de salud familiar en el 2018, de acuerdo con el tipo de violencia ejercida por el esposo o compañero alguna vez en su vida, el 30,7% de las víctimas sufrió violencia física, el 58,9% sufrió violencia psicológica o verbal y el 6,8% sufrió violencia sexual. Por ello, los objetivos de la igualdad de género es reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, garantizar el ejercicio de derechos económicos y sociales a las mujeres y reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Como siguiente punto es la gestión de riesgos con perspectiva a la igualdad de género. Podemos decir que la gestión de riesgos contribuye a identificar y analizar las causas del impacto diferenciado de los desastres
en varones y mujeres. Ayuda a comprender mejor la situación de las poblaciones expuestas a una amenaza, a atender de manera más específica las necesidades y prioridades de mujeres y varones, de niños y niñas, que y facilita el diseño de medidas apropiadas y eficaces. Bueno, según el director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, indicó que la región está expuesta a emergencias por desastres o conflictos, que estas situaciones colocan a las mujeres entre las poblaciones más vulnerables, por lo que se requiere que la gestión de riesgos tenga perspectiva de género y que las mujeres participen en la toma de decisiones durante la prevención, mitigación y respuesta a la emergencia. Explicó que en los últimos 12 años se han dado importantes avances en ese sentido, por lo que si bien en años anteriores los kits de emergencia no consideraban aspectos como la higiene íntima femenina o el acceso a métodos anticonceptivos, hoy sí se consideran estos aspectos y otros tan importantes como la atención del embarazo y del parto. Bueno, le doy paso a mi compañero Ángel. Buenas noches. En esta oportunidad le saluda su compañero Ángel Loaiza Manrique, el curso de coyuntura. Bueno, en esta ocasión le voy a exponer, voy a continuar con la exposición respecto a la igualdad de género en cuanto a la brecha salarial. Según el INEI, el nivel de participación de las mujeres según la población económicamente activa es más baja, el cual representa un 39%. Asimismo, la concentración en el empleo informal es más alta, siendo un 75%, y en el subempleo abarca un 54%. Eso es debido al pensamiento que se tiene de que las mujeres no pueden realizar trabajos quizás como lo haría un varón, y el cual es totalmente erróneo. Siguiente. Las medidas implementadas para reducir esa brecha salarial, tenemos al Decreto Supremo 002-2018 cual se reglamentó según la Ley 3079, la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Por otro lado, la Política General de Gobierno al 2021, aprobada por Decreto Supremo 056-2018 PC, el cual establece el desarrollo social y bienestar de la población, y se reconocen los lineamientos para promover la igualdad y la discriminación entre hombres y mujeres. Siguiente. Ok, ahora la otra medida que está implementada es el Acuerdo Nacional, que es una política de Estado. En este, en este acuerdo, lo que se busca es promover la igualdad de oportunidades, sobre todo en el caso de las mujeres. Por otro lado, garantizar el acceso equitativo de las mujeres y a recursos productivos y al empleo. Siguiente. Bien, respecto a la igualdad de género en cuanto a la educación en el país, la pandemia que inició en marzo del 2020 ha exacerbado el ámbito educativo en el país, sobre todo en los niños y niñas que han dejado de estudiar a consecuencia de ello. Y esto ha generado, por ejemplo, mayor riesgo de embarazo en las personas adolescentes. Ha aumentado la violencia de género que se aprecia en las comisarías. Por otro lado, se ha aumentado el analfabetismo, el desempleo y también el empleo informal. Siguiente. La situación actual en el Perú. Según el INEI, la asistencia inicial y primaria de las niñas supera entre los 6 y los 11 años, pero hasta el momento todavía está bien esos indicadores. El tema ha sido en la secundaria, porque en la secundaria, en las zonas rurales, solamente el 63.7% de niñas entre 12 y 16 años están matriculadas en los colegios.
Además, las niñas que viven en el campo, sobre todo en el interior del país, han abandonado sus estudios, han abandonado las escuelas. De todo de todas las niñas que viven en el interior del país, zonas alejadas, solamente el 35% de ellas ha terminado su etapa básica, que es el tema de la escuela secundaria. Por otro lado, en el 2020, según las estadísticas, el tema de la desigualdad en la educación ha aumentado a un 71.4%. Siguiente. Okay, hay algunos factores que agudizan estas brechas salariales, por ejemplo, la deserción escolar, en el que muchas jóvenes y niñas han abandonado sus estudios por tema de trabajo. Muchos de ellos tienen que apoyar a la familia, quizás vienen de una familia disfuncional, donde solamente papá trabaja o mamá trabaja, o en algunas familias, a consecuencia de la pandemia, han fallecido los padres. Entonces tienen que hacerse cargo de sus hermanos menores. Y a razón de eso y otros factores que ha traído la pandemia, muchos jóvenes han dejado de estudiar. Siguiente. Buenas noches, mi El otro nombre es factor Dayana que genera Bazán. esta brecha de violencia de género en el tema de la educación es, en el 2018, 24% de las mujeres de las edades de 25 a 29 años no culminaron su educación secundaria, ¿okay? Frente al 19.9% de los hombres. A esto se le suma el analfabetismo, debido a que como no han terminado los colegios, no han terminado su etapa de formación, y eso genera pobreza, porque el conocimiento, la educación es lo que te permite despertar, te permite ver cosas que otras personas no ven, porque cuando uno recibe información de calidad, empieza a ver las cosas de manera distinta. Siguiente. ¿Qué se está haciendo para minimizar esta problemática? Bueno, en el Perú se cuenta con más de 127.666 beneficiarios, 60% de ellos son las mujeres, que están distribuidas en comunidades, en distritos del país y 59 distritos del país. Por otro lado, se han realizado 35 proyectos con acciones para los temas de salud, educación, seguridad alimentaria. Según el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, del 2012 al 2021, y diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, la ONU, en el tema de las mujeres, ha ido desarrollando respuestas rápidas y específicas para mitigar el impacto del COVID-19 sobre las niñas y las mujeres, sobre todo en cuanto al tema de educación, salud y seguridad. Es lamentable que el tema educativo es muy bajo en el país, sobre todo en los distritos alejados de Lima. Y lo que se debería hacer es que el Estado, por medio del Ministerio de Educación, que exista una mayor partida de financiamiento a este sector, porque solamente la educación es lo que va a permitir que una nación crezca, se desarrolle, no solamente crezca económicamente, sino que exista desarrollo en el país. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Dayana Bazán. Prosiguiendo con la idea de mi compañero, seguimos con el área laboral y la igualdad de género, recordando que la violencia de género en el trabajo es toda acción de amenaza o comportamientos y prácticas inaceptables que tengan por objeto causar tanto daño físico, psicológico, sexual o económico, las cuales se motivan claramente por el género o sexo de alguien, ¿no? En este tipo de casos de violencia, no solamente se manifiestan de forma física, también se manifiestan de forma psicológica y de forma sexual, y ya su expresión más extrema, que vendría siendo el caso de los feminicidios.
También por otro lado tenemos que el acoso no solamente se lleva en la vida cotidiana o en la sociedad como tal, sino que también se da el acoso en diversas modalidades, como es el hostigamiento sexual que se da en el trabajo o la que ya mencionamos, que es la discriminación salarial. Por ello, el Estado, a través de los años y resaltando el año 2019, donde se lanzó la mayoría de los lineamientos con el fin de reducir, ¿no?, el hostigamiento sexual, siendo la número 1 en compañía de SUNAFIL, las acciones de fiscalización, ¿no?, y orientación en materia sea de hostigamiento sexual laboral se llevaron a cabo por SUNAFIL. En el año 2019, la SUNAFIL ha realizado a nivel del Perú un total de 109 actualizaciones de fiscalización en materia de hostigamiento sexual laboral. 83 de ellas fueron denunciadas a través, pues, de una comisaría y 26 a través de operativos programados. En este mismo año, la SUNAFIL también ha realizado a nivel del Perú, como digo, 181 acciones de orientación en materia de hostigamiento sexual laboral y actos de hostilidad laboral. Esto se suma, ¿no?, a las campañas de difusión y conferencias informativas que ha beneficiado a un total de 564 ciudadanos, que no solamente incluyen a las mujeres, sino también a los hombres, a informarse en el hostigamiento sexual laboral. Otro lineamiento importante es que se creó ya formalmente el servicio de orientación y acompañamiento para casos de hostigamiento sexual en el trabajo, y el Estado lo llamó trabajo sin acoso. Este es el servicio a nivel de Lima Metropolitana a través del Decreto Supremo 014-2019. Otro de los lineamientos, ¿no?, el tercer lineamiento es el lineamiento del servicio de orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no?, el trabajo sin acoso, ¿no?, que este es un lineamiento aparte, a través de la resolución ministerial 222-2019, ¿no? Es resaltante el servicio del trabajo sin acoso porque solamente en el año 2019 ha atendido un total de 1.821 casos de hostigamiento sexual laboral y otros tipos de hostilidad y violencia que se da en el trabajo. De estos casos, 1.493 han sido atendidos a través de su línea telefónica. El servicio Trabaja Sin Acoso tiene una línea telefónica, la línea 1819, y 328 fueron atendidos de forma presencial a través de las oficinas que tiene el mismo servicio, que se ubican al primer piso de la sede del MTP. El 95% de estos casos atendidos fueron reportados por mujeres. Las víctimas eran mujeres y el 99% de estos casos tenían como victimario a los hombres. Por otro lado, tenemos la guía... El cuarto lineamiento, que es la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, tanto en sector público como sector privado, eso a través de la resolución ministerial 223-2019, que en compañía de Trabaja Sin Acoso, no solamente ya ahora en Lima Metropolitana, sino que también se creó el servicio en 4 regiones adicionales, que vienen siendo Apurímac, Huánuco, Junín y Ucayali. Por otro lado, tenemos el convenio 190. El convenio 190 es aplicable a los casos de violencia y acoso laboral que ocurren durante el trabajo o también en escenarios que tengan relación con el trabajo o que sean resultados de este, ¿no? O sea, esos escenarios incluyen, los espacios públicos, los espacios privados del centro de trabajo, lugares donde reciben su pago, donde descansan, donde comen, los viajes o eventos o cualquier actividad que sea organizada o que tenga relación con el trabajo, ¿no? Las obligaciones y responsabilidades que tiene el convenio son tres. Vienen siendo la número 1, generar una política del lugar de trabajo y un plan de acción ante casos de violencia y acoso laboral, ¿no? Ser obligatorio que se considere la gestión de seguridad y salud como respuesta ante las consecuencias de estos casos. Número 2, identificar y proporcionar a los trabajadores y autoridades información sobre los peligros, riesgos y consecuencias sobrevivientes a los casos de violencia y acosos en el espacio de trabajo y su vigilancia.
Y como último, hacer visibles los casos de violencia y acoso e identificar los contextos en los que existe mayor riesgo de cometer actos de violencia y acoso, con especial enfoque en los casos con motivo de género. Es muy importante que la población se mantenga informada sobre esto. Sí, el convenio 190 ha sido de mucha ayuda. Sin embargo, en el Perú tiene aún muchos retos por delante, siendo resaltantes 4. El número 1, aún le queda como reto impulsar el proceso de ratificación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Como número 2, consolidar el rol garantista del Estado para la protección de las víctimas de hostigamiento sexual laboral. Y como número 3, el tercer reto que tiene es generar conciencia colectiva en la sociedad, en la comunidad, acerca del hostigamiento sexual laboral como una forma de violencia de género. Porque hoy en día hay muchas personas que lo han normalizado. Y como número 4, reducir los niveles de hostigamiento sexual en el trabajo a partir de la promoción de acciones que sensibilicen y nos comprometan a todos y todas a colaborar en reducir estas cifras alarmantes. Como dije, es un trabajo de todos y en el Perú aún queda un largo camino para poder reducirlo, para que las personas tomen conciencia, para impulsar a que los convenios se puedan ser efectivos, y todo lo que competa a reducir el hostigamiento sexual en el área del trabajo.